Incluso en medio de este paisaje de conflicto, de tensiones, de violencia, de inseguridad, también hay una cristalización de estas identidades colectivas regionales. Es como que los pueblos surandinos se inventaron a sí mismos. Yo creo que acá es donde tienen su origen estas entidades regionales como los atacamas, los chichas, los casabindos, los cochinocas, los omahuacas, los calchaquíes. Yo creo que estas identidades fueron inventadas colectivamente en esta circunstancia de inseguridad, de miedo, de sequía, de necesidad de marcar quién es el otro, quién es el amigo, quién es el potencial aliado, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, en definitiva. Yo creo que acá es donde cristalizan estas etnicidades, estos grupos culturales surandinos que hoy vemos reinterpretados en un contexto totalmente distinto, donde la gente quiere asegurar otras cosas, una beca, el derecho a la tierra y este tipo de cosas, en una circunstancia muy distinta. Es como que volvieron a revivir aquellas categorías que se inventaron en el siglo XIII. Yo creo que más que nada la gente, los omahuacas, las primeras personas que estuvieron acá, yo creo que tenían un pensamiento así como comunitario. Ellos no tenían mucho, no tenían casi un orden jerárquico así como los demás que vinieron después. Y para mí que, bueno, tal vez un poco hay que valorar eso y hay que rescatar. ¿Por qué? Porque ahora no vemos eso. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente jerárquica y donde, bueno, hay unos que tienen más beneficio y otros menos. Mucha gente por acá que sé se han ido a Buenos Aires y ahora están por volver otra vez. Todos son arquitectos ahora y entonces ya no hayan trabajo mucho allá. Entonces quieren volver a sus tierras otra vez a trabajar. Ya está. Sí. La organización social en gran parte de los pueblos andinos estaba centrada en una unidad que se llamaba el ayllu. El ayllu es una colectividad, un grupo de personas que se piensan a sí mismos descendientes de un antepasado común. Entonces ser alguien de algún modo era ser el descendiente de tal, que a su vez era el descendiente de un antepasado mítico más lejano, y todos estos antepasados eran considerados descendientes de ciertas deidades celestes como el sol, las estrellas o la luna. Lo interesante es cuando los incas conquistan el sur andino, entonces necesariamente parte del proceso político no solo fue tomar control de los recursos económicos, sino que en un sentido más profundo fue un cambio cultural, ya que era necesario reformular esa memoria en la cual estaba basada la vida política que ellos estaban alterando. Y el Inca lo hizo de acuerdo a la misma lógica del parentesco, donde esas entidades políticas habían surgido. Al considerarse los incas como descendientes directos del sol, lo que estaban haciendo era posicionarse en una jerarquía de ancestralidad en una posición superior. Es decir, viene el sol, vienen los incas, después vienen las montañas tutelares de cada región, y después vienen los antecesores locales, y después viene mi abuelo, y después venimos nosotros. Esto que parece un mito sin mayores implicancias, en realidad creaba en la religión las condiciones de legitimidad del gobierno incaico sobre todo el espacio andino. Hasta esa época, las guerras interétnicas eran muy comunes. Lo que van a hacer los incas del Cusco es que al vencido lo incorporan y le obligan a pagar tributo. Tributo que en el sistema inca siempre es en energía, es decir, tanto tiempo de trabajo en favor de las tierras del Inca, las ceremonias del Inca, de la construcción de caminos. O construían pueblos nuevos o construían, por ejemplo, Quilmes o Tilcara, algunos sectores sobre pueblos ya existentes. De manera que realmente la ocupación inca es muy notoria y en las zonas más
rebeldes es más notoria la ocupación, porque han tenido que instalarse con más fuerza para poder controlar la región. En el caso de los amarillos, que es probablemente uno de los poblados más grandes de la quebrada de Humahuaca al momento de la conquista incaica, hemos estado investigando las plazas de este gran asentamiento. Lo que encontramos fueron tumbas a los antepasados. En este caso, curiosamente, 3 tumbas que eran monumentos funerarios con ajuares de gran riqueza que aparentemente eran abiertas y su contenido era renovado, o tal vez parte de los huesos de los antepasados eran retirados y exhibidos o participaban en ceremonias públicas. Quizás la cosa más sorprendente es que al momento de la llegada de los incas destruyeron masivamente estas tumbas, fueron quemadas, el contenido fue profanado, los huesos fueron molidos y quemados, como una campaña orquestada de olvido de cierta memoria o de invisibilizar los restos de una memoria que tenía una enorme importancia política. Curioso cuando uno contrasta esto con la llegada de los españoles, que en algunos casos implementaron campañas de olvidos muy parecidas a las que ya habían implementado los incas. Por dar un ejemplo, en el Cusco, sobre el Coricancha, el Templo del Sol, se construyó la iglesia de Santo Domingo, invisibilizando lo que era el centro del culto al sol por la construcción de una gran iglesia. A fines del siglo XVI, los españoles se dieron cuenta que la única forma de avanzar en la evangelización, de extirpar los cultos, las idolatrías, era destruir sistemáticamente los testimonios materiales de esas idolatrías. Entonces iniciaron una campaña de documentar todas estas costumbres paganas y de destruir todo tipo de ídolo o de santuario o de lugar donde fueran practicados estos cultos. Y uno de los centros de estas campañas de idolatría fueron justamente las momias de los antepasados. Los españoles eliminaron por completo este concepto de la genealogía o de la descendencia de los poderes naturales como una fuente de legitimidad del poder. Lo que daba legitimidad al gobernante en la sociedad colonial era haber sido nombrado por las autoridades y última instancia la voluntad del rey. La conquista América se hace con muy poco aporte de parte de la corona y mucho aporte de parte de los que venían a buscar un nuevo destino. El conquistador va a recibir en premio el derecho a cobrar el tributo que todos los indígenas conquistados están obligados a pagar al rey. Entonces lo que el rey hace es ceder el tributo que el indio le debía pagar, le cede una parte de ese tributo al encomendero, a cambio de continuar sirviendo en la conquista, a cambio de obligarse a evangelizar a los indios y de cuidarlos y sanar. El sistema los considera como inferiores, como niños. El impacto de la conquista fue tremendo. Los españoles no entendían ese mundo. Claramente estaban interesados en utilizar esos pueblos directamente como mano de obra, porque de acuerdo con los principios morales básicos de la Edad Media, un caballero español no podía ensuciarse las manos trabajando, tenía que tener siervos, esclavos que trabajaran por él, y los esclavos y los siervos eran los indios, sojuzgados, dominados por las armas. Podemos marcar a partir del siglo XVI un deterioro, podemos hablar de una hibridación progresiva en diferentes lugares o diferentes estrategias que utilizaron poblaciones locales para responder a las circunstancias que tenían que enfrentar, que fueron distintas en diferentes países del mundo andino y por lo tanto distintos en diferentes partes de este sur andino
que hoy está dividido entre 3 naciones, que son Bolivia, Chile y la Argentina. Hoy nosotros nos encontramos en el noroeste argentino con poblaciones que se reconocen como indígenas, como población originaria, con diferentes nombres, como collas, como atacamas, como mahuacas, como cloyas. Y podríamos decir que en términos de esta particularización este proceso es muy reciente y fue disparado por este fenómeno que lo vemos en todo el país y también en toda Sudamérica de reetnización, de reemergencia y fortalecimiento de las identidades como pueblos originarios, como pueblos indígenas. En el caso mío soy humahuaca porque yo valoro mucho eso de los antepasados. Es un lugar, por ejemplo, que te da identidad, porque vos con tu cultura, con tus cosas que haces, sabes de dónde venís y quién sos. Yo creo que eso es lo importante, porque yo no sé de dónde soy, quién soy. Algunas veces cuando la gente mira una práctica de un aborigen que se ha vestido con un vestido tradicional o practica una ceremonia de la Pachamama, la gente sospecha si esto es auténtico o no. ¿Esto es tradicional o la están haciendo para el turista? Esta preocupación por la autenticidad en realidad está basada en una idea totalmente errónea de lo que es la identidad. No existe tal cosa como una identidad que es parte esencial de las personas. La gente va siendo a medida que va viviendo y los pueblos van siendo lo que son a lo largo de la historia y a través de hacer lo que le toca en sus circunstancias. La identidad aparece del indígena es la llama, festejar la Pachamama, vestir de determinada manera, cantar en carnaval. En realidad esos son estereotipos. Lo que une todo esto son valores. La relación que hay entre abuelos y gente joven, claro que se ha perdido. Claro que hubo un cambio, fue arrasado eso, ¿no? Desde la época colonial hasta esta época, en la época del proceso peor, fue arrasado. La superficie, abajo seguimos siendo lo mismo. Son como estos ríos secos, ¿no? Por abajo el agua sigue.